Y así seguimos navegando. En busca de lo milagroso. Despierta y aprende a mirar, a observar que hay detrás de ti, detrás del pensamiento, y sabrás. ¿Acaso puedes sentir tu verdad, la verdad del universo? Busca en tu corazón la quietud y el misterio. De la letra de P.D. Ouspensky. Fragmentos de una enseñanza desconocida. Hoy te presentamos al capítulo número 5. Consideremos el universo tridimensional. Tomémoslo como un mundo de materia y de fuerza, en el sentido más simple y más elemental de estas palabras. Más adelante hablaremos de las dimensiones de orden superior, de las nuevas teorías sobre la materia, del espacio y el tiempo y de las otras categorías del conocimiento del mundo que la ciencia ignora. Ahora tenemos que representarnos el universo bajo la forma esquemática del rayo de la creación, desde el absoluto hasta la luna. Absoluto. Todos los mundos. Todos los soles. Sol. Todos los planetas. Tierra. Luna. El rayo de creación aparece a primera vista como un esquema muy elemental del universo, pero en realidad, al estudiarlo, se hace evidente que este simple esquema permite coordinar y hacer la síntesis de multitud de concepciones filosóficas, religiosas y científicas del mundo, actualmente en conflicto. La idea del rayo de creación pertenece al antiguo conocimiento y muchos de los ingenuos sistemas geocéntricos que conocemos no eran en realidad sino exposiciones imperfectas del rayo de creación o deformaciones de esta idea, debidas a una comprensión literal. Debemos observar que la idea del rayo de creación y su crecimiento a partir del absoluto contradice algunas teorías modernas que, por cierto, no son nada científicas. Consideremos, por ejemplo, la secuencia Sol, Tierra, Luna. Según las concepciones habituales, la Luna es un cuerpo celeste frío y muerto, que anteriormente habría poseído, como la Tierra, un fuego interno, y que en tiempos aún más remotos habría sido una masa en fusión como el Sol. La Tierra, según las mismas concepciones, fue en otros tiempos como el Sol. Se está también enfriando gradualmente y tarde o temprano llegará a ser una masa congelada como la Luna. Se supone que el Sol también se enfría y que con el tiempo se volverá como la Tierra y aún más tarde como la Luna. Hay que destacar, naturalmente, que semejante teoría no tiene ningún derecho a considerarse científica en el sentido estricto de la palabra, porque en la ciencia, es decir, en astronomía, o más exactamente en astrofísica, hay multitud de teorías e hipótesis diferentes y contradictorias sobre este asunto, y ninguna de ellas tiene una base seria.
pero esta teoría es una de las más difundidas y ha llegado a ser el punto de vista del hombre medio de los tiempos modernos en lo que concierne al mundo en que vivimos. Lo repito, la idea del rayo de creación y de su crecimiento a partir del absoluto contradice en general todos los puntos de vista de nuestros contemporáneos. Según esta idea, la Luna es un planeta que todavía no ha nacido, por así decirlo. Es un planeta que está naciendo. Se está calentando gradualmente y con el tiempo. En el caso de un desarrollo favorable del rayo de creación, llegará a ser como la Tierra y tendrá su propio satélite, una nueva luna. Un nuevo eslabón se habrá añadido a la cadena del rayo de creación. Tampoco la Tierra se va enfriando, por el contrario, se calienta y con el tiempo podrá llegar a ser como el Sol. Observamos un desarrollo análogo, por ejemplo, en el sistema de Júpiter, que es un Sol para sus satélites. Para resumir todo lo que hemos dicho sobre el rayo de creación, que desciende desde el mundo 1 hasta el mundo 96, recordemos que las cifras con las cuales se designan los mundos indican el número de fuerzas o de órdenes de leyes que gobiernan los mundos en cuestión. En el absoluto no hay sino una sola fuerza y una sola ley, la única e independiente voluntad del absoluto. En el mundo siguiente hay 3 fuerzas o 3 órdenes de leyes. En el siguiente hay 6 órdenes de leyes. En el siguiente, 12, y así sucesivamente. En nuestro mundo, es decir, sobre la Tierra, estamos sujetos a 48 órdenes de leyes que gobiernan toda nuestra vida. Si viviéramos sobre la Luna, estaríamos sujetos a 96 órdenes de leyes, es decir, que nuestra vida y nuestra actividad serían aún más mecánicas y no tendríamos las posibilidades que tenemos ahora de escapar de la mecanicidad. Como ya he dicho, la voluntad del absoluto no se manifiesta sino en el mundo que ha sido creado inmediatamente por él, dentro de sí mismo, es decir, en el mundo 3. La voluntad inmediata del absoluto no alcanza al mundo 6 y no se manifiesta en él, sino bajo la forma de leyes mecánicas. Más allá, en los mundos 12, 24, 48 y 96, la voluntad del absoluto tiene cada vez menos posibilidades de manifestarse. Esto significa que en el mundo 3, el absoluto, por así decirlo, crea un plan general del resto del universo, que de allí en adelante se desarrolla mecánicamente. La voluntad del absoluto no puede manifestarse fuera de este plan en los mundos siguientes, y cuando se manifiesta de acuerdo con este plan, toma la forma de leyes mecánicas. En otros términos, si el absoluto quisiera manifestar su voluntad, digamos, en nuestro mundo, en oposición a las leyes mecánicas a las cuales este último está sometido, tendría entonces que destruir todos los mundos intermedios entre sí mismo y nuestro mundo. La idea de un milagro en el sentido de una violación de leyes por la voluntad que las ha creado no se opone solamente al sentido común, sino a la idea misma de voluntad. Un milagro no puede ser sino la manifestación de ciertas leyes que los hombres generalmente ignoran o que rara vez reconocen. Un milagro, en este mundo, es la manifestación de las leyes de otro mundo. Sobre la tierra, estamos muy alejados de la voluntad del absoluto. Estamos separados de ella por 48 órdenes de leyes mecánicas. Si pudiésemos liberarnos de la mitad de estas leyes, nos encontraríamos sujetos a 24 órdenes de leyes solamente, es decir, a las leyes del mundo planetario, y estaríamos un escalón más cerca del absoluto y de su voluntad. Luego, si pudiésemos liberarnos de la mitad de estas leyes, nos encontraríamos sujetos a las leyes del Sol, 12 leyes,
y por consiguiente estaríamos aún un escalón más cerca del absoluto. Y si pudiésemos, una vez más, liberarnos de la mitad de estas leyes, estaríamos entonces sujetos a las leyes del mundo estelar y separados solamente por un escalón de la voluntad inmediata del absoluto. Así que la posibilidad para el hombre de liberarse gradualmente de las leyes mecánicas existe. El estudio de los 48 órdenes de leyes a los que el hombre está sometido no puede ser abstracto como lo es el estudio de la astronomía. No hay sino una manera de estudiarlos, esto es, observarlos en uno mismo y llegar a liberarse de ellos. Al comienzo, un hombre simplemente debe comprender que él no tiene ninguna necesidad de seguir siendo esclavo de 1000 pequeñas leyes fastidiosas que otros hombres han creado para él, o que él ha creado para sí mismo. Pero tan pronto intente liberarse de ellas, verá que no puede. Si hace largos y persistentes esfuerzos en esta dirección, estos no tardarán en convencerlo de su esclavitud. Estas leyes, que tienen al hombre bajo su dominio, solo se pueden estudiar luchando contra ellas y esforzándose por liberarse de ellas. Pero se necesita un gran conocimiento para llegar a liberarse de una ley sin crear otra para sí en su lugar. Los órdenes de leyes y sus fuerzas varían de acuerdo con el punto de vista desde el cual consideramos el rayo de creación. En nuestro sistema, el extremo del rayo de creación, por así decirlo, el último brote de la rama, es la luna. La energía necesaria para el crecimiento de la luna, es decir, para su desarrollo y para la formación de nuevos brotes, le viene de la Tierra, donde esta energía se crea por la acción conjunta del Sol, de todos los otros planetas, del sistema solar y de la Tierra misma. Esta energía se recolecta y se conserva en un gigantesco acumulador situado en la superficie de la Tierra. Este acumulador es la vida orgánica sobre la Tierra. La vida orgánica alimenta a la Luna. Todo lo que vive en la superficie de la Tierra, los hombres, los animales, las plantas, sirven de alimento a la Luna. La Luna es un gigantesco ser viviente que se nutre de todo lo que respira y de todo lo que crece sobre la Tierra. La Luna no podría existir sin la vida orgánica sobre la Tierra, así como la vida orgánica sobre la Tierra no podría existir sin la Luna. Además, en su relación con la vida orgánica sobre la Tierra, la Luna es un formidable electroimán. Si la acción del electroimán llega a interrumpirse, de inmediato la vida orgánica se desmoronaría hacia la nada. El proceso de calentamiento y de crecimiento de la Luna está en íntima conexión con la vida y la muerte sobre la Tierra. En el instante de la muerte, todos los seres vivos liberan cierta cantidad de la energía que los ha animado. Esta energía, o el conjunto de las almas de todos los seres vivos, plantas, animales, hombres, es atraída hacia la Luna como por un colosal electroimán y le aporta el calor y la vida de los cuales depende su crecimiento, es decir, el crecimiento del rayo de creación. En la economía del universo jamás se pierde nada, y cuando una energía ha terminado su trabajo sobre un plano, pasa a otro plano. Las almas que van a la Luna, poseyendo quizás una cierta cantidad de conciencia y de memoria, se encuentran sometidas allá a 96 leyes, en condiciones de vida mineral o, en otros términos, en tales condiciones que ya no hay salvación posible para ellas fuera de una evolución general en ciclos de tiempo inconmensurablemente largos. La Luna está en el extremo, en el confín del mundo. Ella es esas tinieblas exteriores de la doctrina cristiana,
donde habrá llanto y crujir de dientes. La influencia de la luna sobre los seres vivos se manifiesta en todo lo que sucede sobre la Tierra. La luna es una fuerza dominante, o más exactamente, la fuerza motriz más cercana, más inmediata, de todo lo que se produce en la vida orgánica sobre la Tierra. Todos los movimientos, todas las acciones y manifestaciones de los hombres, de los animales y de las plantas dependen de la luna y están gobernados por ella. La fina película sensible de vida orgánica que recubre el globo terrestre depende enteramente de la influencia de este formidable electroimán que succiona su vitalidad. El hombre, como cualquier otro ser vivo, no puede liberarse de la luna en las condiciones ordinarias de la vida. Por consiguiente, todas sus acciones y todos sus movimientos están gobernados por la luna. Si mata a otro hombre, es la luna la que lo hace. Si se sacrifica por los otros, es también la luna. Todos los malos actos, todos los crímenes, todos los sacrificios, todas las hazañas, así como los más pequeños hechos y gestos de la vida ordinaria, todo esto está gobernado por la luna. La liberación que viene con el crecimiento de los poderes y de las facultades mentales es una liberación del yugo de la luna. La parte mecánica de nuestra vida depende de la luna, está sujeta a la luna. Pero si desarrollamos en nosotros mismos la conciencia y la voluntad y sometemos a ellas toda nuestra vida mecánica, todas nuestras manifestaciones mecánicas, escaparemos del poder de la luna. Otra idea que tenemos que asimilar es la de la materialidad del universo, considerado bajo la perspectiva del rayo de creación. Todo en este universo puede ser pesado y medido. El absoluto mismo es tan material, tan ponderable y mensurable como la luna y el hombre. Si el absoluto es Dios, esto significa que Dios puede ser pesado y medido, resuelto en sus elementos constitutivos, calculado y expresado en una fórmula. Pero el concepto de materialidad es tan relativo como cualquier otro. Si recordamos cómo está dividido el concepto hombre y todo lo que se relaciona con él, bien, mal, verdad, mentira, etc., con sus diferentes categorías, hombre número 1, hombre número 2, etc., será fácil para nosotros comprender que el concepto mundo y todo lo que se relaciona con él también está dividido en diferentes categorías. El rayo de creación establece 7 planos en el mundo, 7 mundos, uno dentro de otro. Todo lo que se relaciona con el mundo está dividido también en 7 categorías, una dentro de otra. La materialidad del absoluto es de un orden diferente a la materialidad de todos los mundos. La materialidad de todos los mundos es de un orden diferente a la de todos los soles. La materialidad de todos los soles es de un orden diferente a la de nuestro sol. La materialidad de nuestro Sol es de un orden diferente a la de todos los planetas. La materialidad de todos los planetas es de un orden diferente a la de la Tierra, y la materialidad de la Tierra es de un orden diferente a la de la Luna. A primera vista es difícil captar esta idea. La gente está acostumbrada a pensar que la materia es en todas partes la misma. La física, la astrofísica, la química, métodos tales como el análisis espectral, etc., están todos basados en esta aserción. Y es verdad que la materia es siempre la misma, pero la materialidad es diferente. Y los diferentes grados de materialidad dependen directamente de las calidades y de las propiedades de la energía manifestada en un punto dado. La materia o la sustancia necesariamente presupone la existencia de la fuerza o de la energía.
Esto de ninguna manera significa que haya que adoptar un concepto dualista del universo. Los conceptos de materia y de fuerza son tan relativos como cualquier otra cosa. En el absoluto, donde todo es uno, la materia y la fuerza también son uno. Pero en este caso, la materia y la fuerza no se toman como principios reales del mundo en sí, sino como propiedades o características del mundo fenoménico que observamos. Para emprender el estudio del universo, basta tener una idea elemental de la materia y de la energía, tal como nos la aportan las observaciones inmediatas por medio de nuestros órganos de los sentidos. Lo que es permanente se considera como material, como materia, y los cambios que intervienen en el estado de lo que es permanente o de la materia se llaman manifestaciones de fuerza o de energía. Todos estos cambios pueden considerarse como la resultante de vibraciones o movimientos ondulatorios que parten del centro, es decir, del absoluto, y que van en todas las direcciones, entrecruzándose, chocando, fusionándose unos con otros, hasta el fin del rayo de creación, donde se detienen todos. Desde este punto de vista, entonces, el mundo está hecho de movimientos ondulatorios o vibraciones de materia, o de materia en un estado de vibración, de materia vibratoria. La velocidad de las vibraciones está en razón inversa a la densidad de la materia. En el absoluto, las vibraciones son más rápidas y la materia menos densa. En el mundo inmediatamente consecutivo, las vibraciones son más lentas y la materia más densa. De ahí en adelante la materia es aún más densa y las vibraciones más lentas. Se puede considerar la materia como constituida por átomos, considerando como átomos el resultado de la división final de la materia. En todo orden de materia, se les puede considerar simplemente como partículas infinitesimales de la materia dada, que son indivisibles solo sobre el plano dado. Solo los átomos del absoluto son realmente indivisibles. El átomo del plano siguiente, es decir, del mundo 3, está hecho de 3 átomos del absoluto. En otras palabras, es 3 veces más grande y 3 veces más pesado, y sus movimientos son de una lentitud correspondiente. El átomo del mundo 6 está hecho de 6 átomos del absoluto fusionados de alguna manera, formando un solo átomo. Sus movimientos también son de una lentitud correspondiente. El átomo del mundo siguiente está hecho de 12 partículas primordiales, y los de los mundos siguientes de 24, de 48 y de 96. El átomo del mundo 96 es de un tamaño enorme en comparación con el átomo del mundo 1. Sus movimientos también son de una lentitud correspondiente, y la materia constituida por tales átomos también es más densa. Los 7 mundos del rayo de creación representan 7 órdenes de materialidad. La materialidad de la Luna es diferente a la de la Tierra. La materialidad de la Tierra es diferente a la del mundo planetario. La materialidad del mundo planetario es diferente a la del Sol, etc. Así, en lugar de un solo concepto de materia, tenemos 7 clases de materia, pero nuestra concepción ordinaria de la materialidad solo abarca la materialidad de los mundos 96 y 48, y aún con dificultad. La materialidad del mundo 24 es demasiado enrarecida para ser considerado como materia desde el punto de vista científico de nuestra física y de nuestra química. Tal materia es prácticamente hipotética. La materia aún más fina del mundo 12 ya no posee ningún carácter de materialidad para la investigación ordinaria. Todas estas materias pertenecientes a órdenes variados del universo
no están dispuestas en capas separadas, sino que se entremezclan, o más bien, se interpenetran entre sí. Podemos representarnos la idea de tal interpenetración de las materias de diferentes densidades partiendo de la experiencia de la penetración de una materia conocida por nosotros por otra igualmente conocida. Un pedazo de madera puede estar saturado de agua. El agua a su vez puede contener gases. Se puede observar exactamente la misma relación entre diferentes clases de materias en el universo entero. Las materias más finas penetran las materias más groseras. La materia que posee las características de la materialidad que nos es comprensible se divide para nosotros en diferentes estados según su densidad, sólido, líquido y gaseoso, y además lleva gradaciones tales como energía radiante o electricidad, luz, magnetismo, etc. Sobre cada plano, es decir, en cada orden de materialidad pueden encontrarse relaciones y divisiones análogas entre los diferentes estados de una materia dada. Pero, como ya he dicho, la materia de un plano superior de ninguna manera es material para los planos inferiores. Toda la materia del mundo que nos rodea, los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, las piedras con las que construimos nuestras casas, nuestros propios cuerpos, cada cosa es atravesada por todas las materias que existen en el universo. No hay necesidad de estudiar científicamente el Sol para descubrir la materia del mundo solar. Esta materia existe en nosotros mismos. Es el resultado de la división de nuestros átomos. De la misma manera, tenemos en nosotros la materia de los otros mundos. El hombre es, en el pleno sentido de este término, un universo en miniatura. Todas las materias que constituyen el universo están en él. Las mismas fuerzas, las mismas leyes que gobiernan la vida del universo, actúan en él. Por eso, al estudiar al hombre, podemos estudiar al universo entero, exactamente de la misma manera que al estudiar el mundo, podemos estudiar al hombre. Pero un paralelo completo entre el hombre y el mundo solo puede hacerse al tomar el hombre en toda la acepción de la palabra, es decir, al hombre total, cuyos poderes interiores han sido completamente desarrollados. Un hombre no desarrollado, un hombre que no ha llegado todavía al término de su evolución, no puede ser considerado como una imagen integral o perfecta del universo. Es un mundo no terminado. Repitámoslo. El estudio de sí mismo debe ir a la par con el estudio de las leyes fundamentales del universo. Las leyes son las mismas en todas partes y sobre todos los planos. Pero leyes idénticas que se manifiestan en los diferentes mundos, es decir, en condiciones diferentes, producen fenómenos diferentes. El estudio de la relación entre las leyes y los planos sobre los cuales se manifiestan estas leyes nos lleva al estudio de la relatividad. La idea de la relatividad tiene un lugar muy importante en esta enseñanza y más tarde regresaremos a ella. Pero ante todo es necesario comprender la relatividad de cada cosa y de cada manifestación según su lugar en el orden cósmico. Estamos sobre la Tierra y dependemos enteramente de las leyes que operan en su nivel. La Tierra ocupa muy mal sitio desde un punto de vista cósmico. Es comparable a las regiones más remotas de la Siberia glacial. Está alejada de todo. Es fría. La vida en ella es muy dura. Todo lo que en otros lugares viene espontáneamente o es obtenido sin esfuerzo, sobre la Tierra solo puede obtenerse por medio de una dura labor.
todo debe ser conquistado, tanto en la vida diaria como en el trabajo sobre sí mismo. Sucede a veces en la vida que un hombre recibe una herencia y luego vive sin hacer nada. Pero en el trabajo esto nunca sucede. Aquí todos son iguales y todos igualmente mendigos. Volvamos a la ley de tres. Es necesario aprender a reconocer sus manifestaciones en todo lo que hacemos y en todo lo que estudiamos. En cualquier dominio, la aplicación de esta ley nos revelará de inmediato muchas cosas nuevas que antes nunca habíamos sospechado. Tomen la química, por ejemplo. La ciencia ordinaria no sabe nada de la ley de tres y estudia la materia sin tomar en consideración sus propiedades cósmicas. Pero al lado de la química ordinaria hay otra, una química especial o alquimia, por así decir, que estudia la materia tomando en consideración sus propiedades cósmicas. Como se ha dicho anteriormente, las propiedades cósmicas de cada sustancia están determinadas primeramente por su lugar y luego por la fuerza que actúa a través de ella en el momento dado. Aún permaneciendo en el mismo lugar, la naturaleza de una sustancia dada experimenta grandes cambios según la fuerza que se manifiesta a través de ella. Cada sustancia puede ser conductora de una u otra de las tres fuerzas y en consecuencia puede ser activa, pasiva o neutralizante. Y puede no ser ni activa ni pasiva ni neutralizante si no hay fuerza que se manifieste a través de ella en el momento dado, o bien si se la enfoca independientemente de su relación con la manifestación de las fuerzas. De esta manera, cada sustancia aparece, por así decirlo, bajo cuatro aspectos o estados diferentes. Respecto a esto, se debe hacer notar que, cuando hablamos de materia, no hablamos de los elementos químicos. La química especial de la que hablo considera como un elemento a cada sustancia que tenga una función separada, aunque sea la más compleja. Solamente así se pueden estudiar las propiedades cósmicas de la materia, porque todos los compuestos complejos tienen su propio significado o su propio fin cósmico. Desde este punto de vista, un átomo de una sustancia dada es la cantidad más pequeña de esta sustancia que retiene todas sus propiedades químicas, físicas y cósmicas. Por consiguiente, el tamaño del átomo de las diferentes sustancias no es igual, y en ciertos casos, un átomo puede ser una partícula visible a una simple vista. Los cuatro aspectos o estados de toda sustancia tienen nombres definidos. Cuando una sustancia es conductora de la primera fuerza, es decir, de la fuerza activa, recibe el nombre de carbono. Y como al carbono de la química se le designa con la letra C. Cuando una sustancia es conductora de la segunda fuerza o fuerza pasiva, se denomina oxígeno, y como al oxígeno de la química se le designa con la letra O. Cuando una sustancia es conductora de la tercera fuerza o de la fuerza neutralizante, se llama nitrógeno, y como al nitrógeno de la química se le designa con la letra N. Cuando se considera una sustancia sin relación con la fuerza que se manifiesta a través de ella, se llama hidrógeno, y como al hidrógeno de la química se le designa con la letra H. Las fuerzas activa, pasiva y neutralizante se designan con las cifras 1, 2 y 3, y las sustancias con las letras C, O, N y H. Estas designaciones tienen que ser comprendidas. Corresponden estos cuatro elementos a los cuatro antiguos elementos de la alquimia: ¿el fuego, el agua, el aire, la tierra? Preguntó uno de nosotros.
Sí, corresponden, dijo G, pero no lo tendremos en cuenta. Más tarde comprenderán por qué. Lo que había oído me interesó mucho, ya que conectaba el sistema de G con el tarot, que en un momento dado me había parecido como una posible clave del conocimiento oculto. Además, esto me mostraba una relación de 3 a 4 que era nueva para mí y que no había sido capaz de comprender cuando estudiaba el tarot. El tarot está netamente basado en la ley de los 4 principios. Hasta ahora, G solo hablaba de la ley de los 3 principios, pero ahora yo veía cómo el 3 pasaba al 4 y comprendía la necesidad de esta división debido al hecho de que la división entre la fuerza y la materia se impone a nuestra observación inmediata. 3 se relaciona con la fuerza y 4 con la materia. Naturalmente había un sentido más profundo que todavía permanecía oscuro para mí. Sin embargo, las pocas indicaciones dadas por G prometían mucho para el futuro. Agregaré que estaba muy interesado por los nombres de los elementos: carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Aquí debo hacer notar que G, aunque había prometido explicarnos por qué habían sido escogidos estos nombres en vez de otros, nunca lo hizo. Más tarde volveré otra vez a estas denominaciones. Los esfuerzos que hice para establecer su origen me hicieron comprender muchos aspectos del sistema de G, así como de su historia. Durante una reunión a la cual se había invitado a un gran número de personas que todavía no habían oído a G, se planteó esta pregunta: ¿es o no inmortal el hombre? Trataré de contestar a esta pregunta, dijo G, pero les advierto que eso no se puede hacer de manera plenamente satisfactoria con los elementos que la ciencia y el lenguaje ordinario ponen a nuestra disposición. Usted pregunta si el hombre es inmortal o no. Contestaré a la vez sí y no. Esta pregunta tiene numerosos aspectos. Primero, ¿qué significa inmortal? ¿Habla usted de la inmortalidad absoluta o admite usted diferentes grados? Si, por ejemplo, después de la muerte del cuerpo, subsiste algo que vive aún un cierto tiempo, conservando su conciencia, ¿puede llamarse a esto inmortalidad o no? En otras palabras, ¿cuánto tiempo, a su parecer, debe durar tal existencia para ser llamada inmortalidad? ¿No implica esto entonces la posibilidad de una inmortalidad diferente según los hombres? Y tantas otras preguntas. No digo esto sino para mostrar cuán vagas son palabras como inmortalidad y cuán fácilmente pueden engañarnos. De hecho, nada es inmortal. Dios mismo es mortal, pero la diferencia entre Dios y el hombre es grande y naturalmente Dios es mortal de manera diferente al hombre. Sería mucho mejor sustituir la palabra inmortalidad por las palabras existencia después de la muerte. Contestaré entonces que el hombre tiene la posibilidad de existir después de la muerte, pero la posibilidad es una cosa y la realización de la posibilidad es otra. Examinemos ahora de qué depende esta posibilidad y lo que significa su realización. G resumió en pocas palabras todo lo que ya se había dicho sobre la estructura del hombre y del mundo. Reprodujo el esquema del rayo de creación y el de los 4 cuerpos del hombre. Pero con respecto a los cuerpos del hombre, introdujo un detalle que no había dado antes. Recurrió otra vez a la comparación oriental del hombre con un carruaje, un caballo, un cochero y un amo, y volviendo al esquema añadió: el hombre es una organización compleja.
está formado por 4 partes que pueden estar conectadas, no conectadas o mal conectadas. El carruaje está conectado al caballo por las varas, el caballo al cochero por las riendas y el cochero a su amo por la voz de éste. Pero el cochero debe oír y comprender la voz del amo, debe saber cómo conducir y el caballo debe estar adiestrado para obedecer a las riendas. En cuanto a la relación del caballo con el carruaje, debe estar correctamente enganchado. De esta manera, entre las 4 partes de esta compleja organización existen 3 relaciones, 3 conexiones. Si una sola de ellas presenta algún defecto, el conjunto no puede funcionar como un todo. Las conexiones, entonces, no son menos importantes que los cuerpos. Al trabajar sobre sí mismo, el hombre trabaja simultáneamente sobre los cuerpos y sobre las conexiones, pero se trata de 2 clases de trabajo. El trabajo sobre sí mismo debe comenzar por el cochero. El cochero es el intelecto, a fin de poder oír la voz del amo. El cochero, ante todo, no debe estar dormido, debe despertar. Luego puede suceder que el amo hable un lenguaje que el cochero no comprenda. El cochero debe aprender este lenguaje. Cuando lo sepa, comprenderá a su amo. Pero esto no bastará. También debe aprender a conducir el caballo, a engancharlo, a alimentarlo, a cuidarlo y a mantener bien el carruaje, porque no serviría de nada que comprendiese a su amo si no está en condiciones de hacer algo. El amo da la orden de partida, pero el cochero será incapaz de ponerse en marcha si no ha alimentado al caballo, no lo ha enganchado y no sabe dónde están las riendas. El caballo representa las emociones. El carruaje es el cuerpo. El intelecto debe aprender a gobernar las emociones. Las emociones siempre arrastran al cuerpo. Este es el orden en que se debe llevar el trabajo sobre sí mismo. Pero fíjense bien, el trabajo sobre los cuerpos, es decir, sobre el cochero, el caballo y el carruaje, es una cosa, y el trabajo sobre las conexiones, es decir, sobre la comprensión del cochero que lo une a su amo, sobre las riendas que lo conectan al caballo, sobre las varas y los arneses que conectan el carruaje con el caballo, es algo totalmente diferente. Sucede a veces que los cuerpos están en excelente estado, pero las conexiones no se establecen. Entonces, ¿de qué sirve toda la organización? Como ocurre con los cuerpos no desarrollados, la organización total es entonces inevitablemente gobernada desde abajo, en otras palabras, no por la voluntad del amo, sino por accidente. En el hombre que tiene 2 cuerpos, el segundo cuerpo es activo con relación al cuerpo físico. Esto significa que la conciencia, en el cuerpo astral, tiene pleno poder sobre el cuerpo físico. G puso el signo más sobre el cuerpo astral y el signo menos sobre el cuerpo físico. En el hombre que tiene 3 cuerpos, el tercero, es decir, el cuerpo mental, es activo con relación al cuerpo astral y al cuerpo físico. Esto quiere decir que la conciencia en el cuerpo mental tiene pleno poder sobre el cuerpo astral y sobre el cuerpo físico. G puso el signo más sobre el cuerpo mental y el signo menos sobre el cuerpo astral y el cuerpo físico, ambos reunidos por un corchete. En el hombre que tiene 4 cuerpos, el cuerpo activo es el cuarto. Esto significa que la conciencia en el cuarto cuerpo tiene pleno poder sobre el cuerpo mental, el cuerpo astral y el cuerpo físico. G puso el signo más sobre el cuarto cuerpo y el signo menos sobre la unión de los otros 3.
Como ustedes ven, dijo, hay 4 situaciones totalmente diferentes. En un caso, todas las funciones están gobernadas por el cuerpo físico. Este es activo con relación a él. El resto es pasivo. En otro caso, el segundo cuerpo tiene poder sobre el cuerpo físico. En el tercer caso, el cuerpo mental tiene poder sobre el cuerpo astral y sobre el cuerpo físico. Y en el último caso, el cuarto cuerpo tiene poder sobre los 3 primeros. Ya hemos visto que en el hombre, que no tiene sino el cuerpo físico, se puede establecer, entre sus diversas funciones, exactamente el mismo tipo de relación que existe entre los diferentes cuerpos. Las funciones físicas pueden gobernar al sentimiento, al pensamiento y a la conciencia. El sentimiento puede gobernar a las funciones físicas. El pensamiento puede gobernar a las funciones físicas y al sentimiento. Y la conciencia puede gobernar a las funciones físicas, a los sentimientos y al pensamiento. En el hombre que tiene 2, 3 y 4 cuerpos, el cuerpo más activo es también el que vive más tiempo. En otras palabras, es inmortal en relación con un cuerpo inferior. Dibujó de nuevo el diagrama del rayo de creación y al lado de la Tierra colocó el cuerpo físico del hombre. Este es el hombre ordinario, dijo. El hombre número 1, 2, 3 y 4. Solo posee el cuerpo físico. Cuando este cuerpo muere, no queda nada. El cuerpo físico está compuesto por elementos terrestres y con la muerte regresa a la tierra. Polvo es y al polvo vuelve. Para un hombre de este género, es imposible hablar de ninguna clase de inmortalidad, pero si un hombre posee el segundo cuerpo y colocó el segundo cuerpo en el diagrama, paralelamente a los planetas, este segundo cuerpo está formado por elementos del mundo planetario y puede sobrevivir a la muerte del cuerpo físico. No es inmortal en todo el sentido de la palabra, porque después de cierto tiempo muere a su vez, pero en todo caso no muere con el cuerpo físico. Para un hombre que posee el tercer cuerpo, y colocó el tercer cuerpo en el diagrama paralelamente al Sol, este cuerpo, compuesto de elementos del Sol, puede existir después de la muerte del cuerpo astral. El cuarto cuerpo está formado por elementos del mundo estelar, es decir, elementos que no pertenecen al sistema solar y por consiguiente, si ha cristalizado dentro de los límites del sistema solar, no hay nada dentro de estos límites que pueda destruirlo. Esto significa que un hombre que posee el cuarto cuerpo sea inmortal dentro de los límites del sistema solar. Ahora ven por qué es imposible contestar de inmediato a la pregunta, ¿es o no inmortal el hombre? Un hombre es inmortal, otro no lo es. Un tercero trata de llegar a ser inmortal. Un cuarto se imagina que es inmortal y sin embargo no es sino un pedazo de carne. Cuando G iba a Moscú, nuestro grupo se reunía sin él. Guardo el recuerdo de varias conversaciones. Giraban alrededor de la idea del milagro y del hecho de que el absoluto no puede manifestar su voluntad en nuestro mundo, que esta voluntad se manifiesta solamente bajo la forma de leyes mecánicas y que ella misma no puede manifestarse en violación a estas leyes. Yo no sé cuál de nosotros fue el primero en recordar una anécdota bien conocida, pero poco respetuosa, en la que vimos al instante una ilustración de esta ley. Se trataba de la historia del viejo seminarista que, en su examen final,
sigue sin comprender la idea de la omnipotencia divina. Bien, deme un ejemplo de alguna cosa que el Señor no pueda hacer, dice el obispo examinador. Enseguida, Su Eminencia, le contestó. Cualquiera sabe que ni el Señor mismo puede ganarle a un as de triunfo con un dos común. Nada podía ser más diáfano. Había más sentido en esta tonta historieta que en 1000 tratados de teología. Las leyes de un juego son la esencia misma del juego. La violación de una de estas leyes destruiría el juego entero. Para el absoluto, interferir en nuestra vida y sustituir con otros los resultados naturales de causas accidentalmente creadas por nosotros o fuera de nosotros es tan imposible como el ganarle con un 2 al as de triunfo. Turgeniev escribió en alguna parte que todas las plegarias ordinarias pueden reducirse a esta: Señor, haz que 2 y 2 no sean 4. Esto es lo mismo que las de triunfo del seminarista. En otra ocasión, hablábamos de la luna y de su relación con la vida orgánica sobre la Tierra, y uno de nosotros encontró un excelente ejemplo para ilustrar esta relación. La luna es la pesa de un reloj de péndulo. La vida orgánica corresponde a su mecanismo, que es puesto en marcha por las pesas. Las pesas tiran de la cadena, que pasa alrededor de la rueda dentada, que pone en movimiento las pequeñas ruedas del reloj y sus agujas. Levántese la pesa y el reloj se detendrá inmediatamente. Asimismo, la luna es una pesa gigantesca que cuelga de la vida orgánica y que la hace andar. Sean cuales fueren nuestros actos, buenos o malos, inteligentes o estúpidos, todos los movimientos de las ruedas y de las agujas de nuestro organismo dependen de esta pesa que continuamente ejerce su presión sobre nosotros. Personalmente, estaba muy interesado en la cuestión de la relatividad desde el punto de vista del lugar, el lugar en el mundo. Ya había llegado, desde hacía tiempo, a la idea de una relatividad dependiente de la interrelación de las magnitudes y de las velocidades, pero la idea de lugar en el orden cósmico era enteramente nueva para mí, así como para todos los demás. Cuán extraño me resultó descubrir poco después que era lo mismo. En otras palabras, cuando comprendí que la magnitud y la velocidad determinaban el lugar y que el lugar determinaba la magnitud y la velocidad. Recuerdo otra conversación más que tuvo lugar en el mismo periodo. Le preguntaron a G sobre la posibilidad de una lengua universal. Es posible una lengua universal, dijo G, pero la gente no la inventará jamás. ¿Por qué?, se le preguntó. Primero, porque ya ha sido inventada hace mucho tiempo, respondió G. Luego, porque la capacidad de comprender y de expresar ideas en esta lengua depende no solo del conocimiento de esta lengua, sino también del ser. Diré aún más. No hay una, sino 3 lenguas universales. La primera la podemos hablar y escribir mientras permanecemos dentro de los límites de nuestra propia lengua. La única diferencia está en que los hombres, cuando hablan su lengua ordinaria, no se comprenden entre ellos, pero en esta otra lengua sí. En la segunda lengua, la lengua escrita es la misma para todos los pueblos. Observen, por ejemplo, las cifras y las fórmulas matemáticas. Los hombres siguen hablando su propia lengua. No obstante, cada uno comprende al otro, aunque el otro hable una lengua desconocida. La tercera lengua, escrita o hablada, es la misma para todos,
En este nivel, la diferencia de las lenguas desaparece enteramente. ¿No es esto lo mismo que ha sido descrito en los Hechos como el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, cuando comenzaron a comprender todas las lenguas? Preguntó alguien. Ya había notado que tales preguntas tenían la virtud de irritar a G. Yo no sé, no estuve ahí, dijo. Pero en otras ocasiones, alguna pregunta oportuna conducía a explicaciones nuevas e inesperadas. Durante una conversación se le preguntó si había algo de real o que permitiera llegar a algo real en las enseñanzas y ritos de las religiones existentes. Sí y no, dijo G. Imaginen que estemos aquí un día hablando de religiones y que la sirvienta Masha oiga nuestra conversación. Naturalmente la comprenderá a su manera y repetirá a Iván, el conserje, lo que recuerde. Iván lo comprenderá también a su manera y repetirá lo que recuerde a Pedro, el cochero de la casa contigua. Pedro se va al campo y cuenta en el pueblo lo que hablan estos señores de la ciudad. ¿Piensan ustedes que lo que cuente conservará alguna semejanza con lo que hemos dicho? Tal es precisamente la relación entre las religiones existentes y lo que fue en su origen. Obtenemos las enseñanzas, las tradiciones, las oraciones y los ritos, no de quinta mano, sino de 25ª, y naturalmente casi todo ha sido desfigurado hasta el punto de que llega a ser irreconocible. Lo esencial se ha perdido hace mucho tiempo. Por ejemplo, en todas las confesiones cristianas, la tradición de la última cena, la última comida de Cristo con sus discípulos, desempeña un papel importante. Las liturgias y toda una serie de dogmas, de ritos y de sacramentos tienen aquí su origen. Esta tradición ha dado lugar a cismas, a separaciones de iglesias, a la formación de sectas. ¿Cuántos han perecido por haber rehusado aceptar tal o cual interpretación? Pero es un hecho que nadie comprende verdaderamente lo que Cristo hizo con sus discípulos en aquella velada. No hay explicación que se parezca, ni aproximadamente, a la verdad. Primero, porque el texto mismo de los Evangelios ha sido desfigurado por los copistas y los traductores. Luego, porque habían sido escritos para los que saben. Para los que no saben, los Evangelios no pueden explicar nada. Cuanto más se esfuerzan por comprenderlos, más se hunden en el error. Para comprender lo que sucedió durante la cena, es indispensable conocer primero ciertas leyes. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dije sobre el cuerpo astral? Resumámoslo brevemente. Los hombres que tienen un cuerpo astral pueden comunicarse entre sí a distancia sin recurrir a medios físicos, pero para que tales comunicaciones lleguen a ser posibles, aquellos deben establecer algún lazo. Con este propósito, si se separan, los que se alejan llevan consigo a veces un objeto perteneciente a la persona con la cual desean seguir manteniendo relación, preferiblemente un objeto que haya estado en contacto con su cuerpo, de modo que haya podido ser penetrado por sus emanaciones. De la misma manera, para mantener una relación con una persona muerta, sus amigos tienen la costumbre de conservar objetos que le han pertenecido. Estos dejan, en cierta forma, un rastro detrás de ellos, algo como hilos o filamentos invisibles que permanecen detenidos en el espacio. Estos hilos ligan el objeto dado con la persona, viva o muerta, a la que pertenecía este objeto. Los hombres poseen este conocimiento desde los tiempos más remotos y se han servido de él en las formas más variadas.
Pueden reconocerse sus rastros en las costumbres de muchos pueblos. Ustedes saben, por ejemplo, que muchos de ellos practican el rito de la hermandad de sangre. 2 o más hombres mezclan su sangre en la misma copa y beben de esta copa. Luego, son considerados como hermanos de sangre. Pero el origen de esta costumbre debe buscarse en un plano más profundo. Originalmente, se trataba de una ceremonia mágica para establecer un lazo entre cuerpos astrales. La sangre tiene cualidades especiales. Algunos pueblos, por ejemplo, los judíos, atribuían a la sangre un significado particular y propiedades mágicas. Ustedes comprenden ahora que, según las creencias de ciertos pueblos, si ha sido establecido un lazo entre cuerpos astrales, la muerte no lo quebranta. Cristo sabía que debía morir. Esto había sido decidido de antemano. Él lo sabía y sus discípulos lo sabían también, y cada uno de ellos conocía el papel que tenía que desempeñar. Pero al mismo tiempo querían establecer un lazo permanente con su Maestro. Con este fin, Cristo les dio su sangre a beber y su carne a comer. De ninguna manera era pan ni vino, sino su verdadera carne y su verdadera sangre. La última cena fue un rito mágico, análogo a una hermandad de sangre, para establecer un lazo entre cuerpos astrales. Pero, ¿quién puede encontrar ya rastro alguno de esto en las religiones actuales y comprender su sentido? Hace mucho tiempo que todo ha sido olvidado y que se ha sustituido el sentido original con interpretaciones enteramente diferentes. Las palabras permanecen, pero su significado se ha perdido hace siglos. Esta conversación, y sobre todo su final, provocaron muchas otras en nuestros grupos. Muchos mostraban rechazo por lo que G había dicho sobre Cristo y sobre la cena. Otros, por el contrario, sentían esto como una verdad que nunca hubiesen podido alcanzar por sí mismos. Emitiendo energía fina, un martes 29 de agosto del año 2023, 22:15 horas de la noche. Despierta y aprende a mirar, a observar que hay detrás de ti, detrás del pensamiento, y sabrás. ¿Acaso puedes sentir tu verdad, la verdad del universo? Busca en tu corazón la quietud y el misterio. Gracias por seguir caminando. El camino del autoconocimiento.
Uniendo intento desde Buenos Aires, Argentina, y desde Cholula, Puebla, México. ¿Cuál será el camino que te abra la vida? A la vida que espera por ti. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu sueño? Busca en tu corazón la humildad y el silencio. Abre ya tu visión y encontrarás el milagro. Hasta un nuevo encuentro, caminantes.